El hospital público era un monstruo de concreto que respiraba dolor y desinfectante. Por la noche, esa respiración se volvía más lenta, un ronquido grave e intermitente marcado por el sonido agudo de los buscas y por el eco de los zuecos de las enfermeras en los pasillos largos y mal iluminados. Para Leo, un niño de 10 años cuyos hombros eran demasiado delgados para el peso del mundo que ya cargaba, aquel monstruo era un refugio. No tenía otro. Los pasillos eran su cuarto, las sillas de la sala de espera, su cama, y la sinfonía desafinada de las máquinas de soporte vital, su canción de cuna. Leo aprendió el arte de ser invisible, una habilidad esencial para la supervivencia. Se movía como una corriente de aire, esquivando a médicos apresurados, a limpiadoras cansadas y a familias llorosas, con la fluidez de quien conoce cada centímetro de aquel laberinto de sufrimiento. Él no era un paciente, no era un visitante, era solo Leo, una pequeña sombra que el hospital había engullido y olvidado digerir. Su existencia era un pacto silencioso con el lugar. No causaba problemas, no pedía nada, y a cambio el hospital le ofrecía calor en los días fríos y un techo que no goteaba. La mayoría de los empleados lo ignoraba. La imagen de un niño acurrucado en un rincón se había vuelto tan común como la de un extintor de incendios en la pared, parte del mobiliario, funcional pero desapercibido. Aprendió a leer los rostros antes de aprender a leer la mayoría de las palabras en los carteles. Veía la esperanza desvanecerse de los ojos de una madre, el alivio disimulado en la frente de un médico, el miedo puro y paralizante en un hombre que esperaba un diagnóstico. Las emociones para Leo eran más claras que cualquier historial clínico. Aquella noche, el caos habitual del turno nocturno parecía tener un epicentro, la unidad de cuidados intensivos. A través de la gran puerta de cristal, Leo observaba el tenso ballet de las batas blancas. Su puesto de observación era un hueco, en el pasillo, un pequeño nicho donde un bebedero antiguo y roto le daba la cobertura perfecta. Desde allí lo veía todo, y a quien más veía era al doctor Arantes, el jefe del sector. Un hombre de hombros anchos, pero encorvados por un agotamiento que parecía crónico. Sus ojos, grises y hundidos, pasaban más tiempo fijos en los gráficos parpadeantes de los monitores que en los pacientes acostados en las camas. Confiaba en los datos, en los números, en algoritmos que predecían paros cardíacos con minutos de antelación. La intuición, para él, era una forma de amateurismo, una variable peligrosa en un campo que exigía precisión absoluta. En total contraste estaba la enfermera Clara, más joven, con una sonrisa que parecía fuera de lugar en aquel ambiente de perpetua crisis. Ella era la única que veía a Leo. No solo se percataba de él, sino que lo veía de verdad. A veces, en la quietud de la noche, se deslizaba fuera de la UCI y le extendía un vaso de leche caliente o un sándwich que había sobrado del refrigerio del equipo. «Tienes que cuidarte, pequeño fantasma», susurraba, y el apodo, que en boca de otros sería cruel, en la suya sonaba como un abrazo. Ella era el frágil puente de Leo con aquel mundo de adultos que parecían tener todas las respuestas, pero que nunca miraban a los lados. El foco de la atención de Leo aquella noche, sin embargo, era una de las camas de la UCI, la más cercana al cristal. En ella reposaba un hombre anciano, don Francisco. Leo llevaba 3 días observándolo. Nadie venía a visitarlo. Su soledad era un aura casi visible, una niebla que lo separaba aún más de los otros. El equipo médico decía que se estaba recuperando bien de una cirugía mayor. Estable era la palabra que Leo oía repetir al doctor Arantes al equipo, señalando los números verdes y amarillos en el monitor sobre la cabeza del anciano. El ritmo de los pitidos era constante, casi hipnótico. Para todos,
Don Francisco solo estaba durmiendo profundamente, vencido por la sedación y el cansancio del cuerpo. Pero Leo veía otra cosa. No entendía de saturación de oxígeno o de presión arterial, pero entendía el lenguaje silencioso de los cuerpos. Al principio fue solo una sensación, un escalofrío. Después se concentró. Había un temblor minúsculo, casi imperceptible, en el párpado izquierdo de don Francisco. Una danza milimétrica que no encajaba con el reposo del resto del cuerpo. Se acercó un poco más al cristal, sus dedos pequeños y sucios presionados contra la superficie, fría, y entonces vio el color. Las uñas del hombre, antes rosadas, ahora tenían un tono azulado, un violeta fantasmagórico que la luz artificial de la UCI intentaba, sin éxito, disimular. Y por último, llegó el olor. No era el olor a hospital, era algo nuevo, sutil, que se infiltraba por debajo de la puerta. Un olor dulzón, casi afrutado, pero con una nota metálica detrás. Leo retrocedió un paso, el corazón comenzando a latir de forma desacompasada. Conocía ese olor. Una vez, hacía mucho tiempo, encontró un pajarito caído en la acera con el ala rota. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el pequeño corazón flaquear, y mientras el pájaro daba su último suspiro, exhaló aquel mismo olor, el olor de la vida deshaciéndose. El instinto gritó más fuerte que el miedo. Vio a un enfermero saliendo de la UCI, un hombre corpulento con una expresión aburrida. Leo corrió hacia él, tirando levemente del borde de su pijama quirúrgico. «Señor», comenzó, con un hilo de voz. El enfermero miró hacia abajo, la irritación marcando su frente. «¿Qué quieres, niño? Ya te he dicho que no te quedes aquí. Lárgate». Lo espantó con un gesto de la mano, como si ahuyentara una mosca. Leo sintió las lágrimas picarle en los ojos, pero la urgencia era mayor. Vio al doctor Arantes de pie, cerca del mostrador de enfermería, analizando un historial con el ceño fruncido. Era ahora o nunca. Con todo el aire que sus pequeños pulmones podían contener, caminó hacia el médico. Cada paso era un trueno en sus oídos. Se detuvo a pocos metros, esperando que el hombre levantara la cabeza. Cuando el doctor Arantes finalmente se percató de él, su mirada fue de pura impaciencia. «¿Qué pasa?», preguntó con voz cortante. Leo tragó saliva, el olor del pajarito muerto invadiendo su memoria. Señaló con la barbilla en dirección a la cama de don Francisco. «Doctor», la voz le salió temblorosa, casi inaudible. «El señor de allí no está solo durmiendo». Los ojos del médico se entrecerraron. «Su olor ha cambiado». Por un segundo, el tiempo pareció congelarse. El doctor Arantes desvió la mirada del rostro sucio y asustado del niño hacia el monitor sobre la cama de don Francisco, donde los números seguían brillando con una tranquilidad mentirosa. Soltó un suspiro de fastidio, una ráfaga de aire que cargaba todo el peso de su escepticismo. «Escúchame, niño, no tengo tiempo para tus fantasías ni para tu nariz. Tengo gente muriendo de verdad aquí. Vuelve al agujero de donde saliste y déjame trabajar». Satie dio la vuelta, despidiendo a Leo con un gesto final, y volvió a concentrarse en el historial, la barrera de su autoridad y de su ciencia nuevamente erigida. Leo se quedó inmóvil, su pequeño cuerpo temblando en medio del pasillo. El sonido rítmico del monitor de don Francisco ahora le sonaba como una cuenta regresiva, y nadie, aparte de él, parecía estar escuchando. Las palabras del doctor Arantes fueron como una puerta de plomo cerrándose en la cara de Leo, frías, pesadas y definitivas. Retrocedió, no por el tono de voz, al que ya estaba acostumbrado, sino por la impotencia abrumadora que lo inmovilizó. Regresó a su nicho en el pasillo, encogiéndose detrás del bebedero roto como un animal herido. El mundo de los adultos era un lugar extraño, gobernado por reglas que él no comprendía. Un mundo donde un gráfico parpadeante en una pantalla tenía más credibilidad que un par de ojos, donde un olor a muerte era solo una
fantasía. Se abrazó las rodillas, la tela delgada del pantalón, incapaz de detener el frío del suelo que parecía subir por su espina dorsal. Pero no era el frío lo que lo hacía temblar. Era la certeza, una certeza terrible, solitaria, de que la vida de don Francisco se desvanecía como arena fina entre los dedos de un equipo médico que miraba en la dirección equivocada. El pitido del monitor, antes un sonido de fondo, ahora martilleaba en su cabeza. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la cuenta implacable de un tiempo que se estaba agotando. Leo no apartó la vista del cristal. Su observación dejó de ser pasiva y se convirtió en una vigilia desesperada. Era un centinela que nadie había designado. Cada movimiento dentro de la UCI era examinado con una intensidad febril. Veía a las enfermeras revisando los accesos, ajustando las sábanas, anotando en tablillas. Todo dentro de la rutina, todo peligrosamente normal. Entonces lo vio de nuevo. El párpado de don Francisco tembló, esta vez con un espasmo un poco más nítido, una vibración que duró un segundo más. Y bajo la luz inclemente, Leo tuvo la impresión de que la palidez del rostro del hombre había ganado una nueva profundidad, un tono grisáceo bajo la piel, como una hoja de papel sobre la que una sombra se proyectaba lentamente. Se sentía como si estuviera gritando dentro de una caja de cristal. Todos podían verlo, pero nadie podía oírlo. La frustración bullía en su pecho, transformándose en un coraje nacido del pánico. Necesitaba un aliado. Necesitaba a la única persona en aquel universo de indiferencia que lo había llamado por un nombre, que le había ofrecido calor en un vaso de plástico. Necesitaba a Clara. Su búsqueda comenzó. Un ballet ansioso por el pasillo. La veía de lejos, ocupada, hablando con un médico, atendiendo una llamada, desapareciendo dentro de otra habitación. La espera era una tortura. Cada minuto perdido era un minuto menos para don Francisco. Finalmente la vio salir de la UCI, caminando hacia el puesto de enfermería. Parecía cansada, los hombros ligeramente caídos, pero su rostro aún mantenía una amabilidad que era un faro en la oscuridad de Leo. No dudó. Corrió hacia ella, pero esta vez su acercamiento fue diferente. No hubo un tirón tímido del borde de la ropa. Se plantó frente a ella, obligándola a detenerse. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban inundados de lágrimas que se negaba a derramar. «Tía Clara», dijo, con la voz embargada, urgente, «por favor». El señor de la cama 7, el doctor Arantes, no me escuchó. Clara miró el rostro del niño, la angustia genuina estampada en cada rasgo. Le puso la mano en el hombro. «Leo, ¿qué pasa? Te vi hablando con el doctor. El paciente está bien, los monitores están estables. A veces, en el postoperatorio...» «¡No!», la interrumpió, algo que nunca había hecho antes. La fuerza en su propia voz lo sorprendió. «No son los monitores, es él. Está diferente. Sus uñas se están poniendo moradas, su párpado tiembla sin parar y el olor...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. La imagen del pajarito, volviendo con una claridad dolorosa. «Tía Clara, tiene el mismo olor del pajarito que encontré una vez. ¿Recuerdas que te conté? El olor de cuando la vida se escapa por un agujerito que nadie ve». La descripción poética y terrible impactó a Clara de una forma que ninguna jerga técnica podría haberlo hecho. El olor de cuando la vida se escapa. Miró profundamente a los ojos de Leo. No había fantasía allí. Había un terror puro, una sabiduría cruda que venía de un lugar al que ella, con todos sus años de estudio y entrenamiento, quizás nunca accedería. Conocía a Leo. Era callado, observador, casi patológicamente honesto. No inventaría una historia así. Una duda incómoda comenzó a instalarse en su mente, desplazando la certeza del protocolo. ¿Y si
¿Y si el niño estaba viendo algo que la tecnología y el agotamiento les impedían ver? «Muéstrame», dijo, con voz baja y decidida. Leo la guió hasta la puerta de cristal, el alivio haciendo que sus piernas temblaran. «Mira, allí, su mano cerca de la barandilla de la cama. Mira el color». Clara siguió su dedo. Desde lejos no parecía nada del otro mundo, pero confiaba en Leo. Con una excusa rápida a su colega del mostrador, entró en la UCI, el corazón latiéndole un poco más rápido. El sonido de los pitidos la envolvió. La normalidad de la escena casi la hizo dudar de sí misma. Caminó hasta la cama 7. Don Francisco dormía, el pecho subiendo y bajando a un ritmo suave. Los números en el monitor sobre él eran tercamente normales. Saturación al 96%, presión arterial en 110/70, frecuencia cardíaca de 78, dentro de los parámetros aceptables para un paciente en su condición. El doctor Arantes tenía razón, según los libros, pero Clara ya no estaba mirando los libros. Estaba mirando a través de los ojos de Leo, se agachó, fingiendo ajustar la sábana, y miró de cerca la mano de don Francisco. Leo tenía razón. Las uñas no estaban sanas. Había una cianosis discreta, pero innegable, un tono azul grisáceo que indicaba una mala perfusión de oxígeno en los tejidos periféricos, una señal sutil que podría ser fácilmente ignorada o atribuida al frío del ambiente. Luego le miró el rostro, y mientras observaba, el párpado izquierdo vibró, un temblor rápido y fugaz, exactamente como Leo lo había descrito. Era una mioclonía, un espasmo muscular involuntario, otra señal neurológica sutil. El aire pareció volverse más denso. Movida por un impulso, se inclinó un poco más sobre el paciente, inspirando discretamente cerca de su boca. Y allí estaba, débil, casi imperceptible bajo el olor de los antisépticos, pero presente. Un olor dulzón, cetónico, el olor que Leo había descrito. Para un lego era el olor de un pájaro muriendo. Para una enfermera experimentada era el olor de la cetoacidosis, una acidosis metabólica grave, una condición que envenenaba la sangre desde dentro, que podía no activar las alarmas principales hasta que fuera demasiado tarde. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Todas las señales sutiles que, aisladamente, no significaban casi nada, juntas, pintaban un cuadro aterrador. El lento declive de los signos vitales, que habían estado atribuyendo a la recuperación quirúrgica, ahora cobraba un sentido horrible. El cuerpo de don Francisco estaba perdiendo la batalla en silencio. En ese instante, mientras Clara procesaba la información, el número de la frecuencia cardíaca en el monitor parpadeó, cayendo de 78 a 65 por un breve segundo, antes de volver a subir. La virus en tu alarma no sonó, pues la caída fue transitoria y no alcanzó el límite crítico configurado. Pero para Clara, aquel parpadeo fue un grito de auxilio. No lo pensó dos veces, ignoró el protocolo que decía que necesitaba la autorización de un médico para exámenes no programados. Ignoró el riesgo de una severa reprimenda del doctor Arantes si se equivocaba. La vida de un hombre valía más que su orgullo o su empleo. Se dio la vuelta y caminó con pasos rápidos y firmes hasta el carro de procedimientos. Tomó una jeringa específica, heparinizada, y los materiales para una recolección de sangre arterial. Cada movimiento era preciso, automático, pero su mente iba a 1000 por hora. Volvió al lado de don Francisco, localizó el pulso radial en su muñeca con dedos expertos y con una pericia que ocultaba la urgencia que sentía, puncionó la arteria. La sangre de color rojo vivo que llenó la jeringa parecía demasiado oscura. Con la muestra en la mano, prácticamente corrió hasta la pequeña sala anexa donde se encontraba el analizador de gases en sangre, colocó la jeringa en el receptáculo de la máquina e inició el proceso.
El aparato comenzó su zumbido bajo y electrónico. Fueron los 60 segundos más largos de la vida de Clara. Afuera, Leo la observaba a través del cristal con ambas manos pegadas a la superficie fría, su rostro una máscara de expectación y miedo. El destino de don Francisco, la validación de Leo y la carrera de Clara estaban todos contenidos en aquella pequeña máquina que ahora pitaba suavemente, indicando que el resultado estaba listo. Un pequeño trozo de papel comenzó a deslizarse lentamente fuera de la impresora térmica. El papel térmico se deslizó de la máquina con un zumbido suave, pero los números impresos en él gritaban. Clara arrancó la tira de papel y sus ojos recorrieron las líneas. pH 705. Bicarbonato 8 MEC-L. La sigla acidosis metabólica severa parpadeaba en su mente en letras de fuego. Era peor, mucho peor de lo que se había atrevido a imaginar. Era un estado crítico, a un paso de un paro cardíaco irreversible. La sangre de don Francisco era un veneno. Por un instante le faltó el aire, pero el pánico fue inmediatamente reemplazado por una ola de adrenalina helada. No tenía tiempo para el miedo. «Necesito ayuda aquí. Ahora. Parada inminente en la cama 7». Su voz sonó alta y clara en la UCI, cortando la calma nocturna como una cuchilla. Las cabezas se giraron. Una enfermera más joven corrió en su dirección. «Prepara un carro de paradas y trae el kit de acceso venoso central. Llama al doctor Arantes, código amarillo». El engranaje de la emergencia, antes detenido, giró a una velocidad vertiginosa. Mientras la otra enfermera corría hacia el teléfono, Clara ya estaba al lado de don Francisco, elevando la barandilla de la cama, comprobando la permeabilidad del acceso periférico que, sabía, no sería suficiente. Fue en ese momento que el doctor Arantes entró en la UCI con el rostro como una máscara de furia contenida. «Clara, ¿qué diablo significa esto? Yo mismo evalué a este paciente hace menos de una hora. Estaba esta...». Su frase murió en el aire. Clara no respondió. Solo extendió la mano temblorosa que sostenía el resultado de la gasometría. «Vea», dijo, con la voz firme a pesar del caos. El doctor Arantes tomó el papel con la impaciencia de quien desmiente una falsa alarma. Sus ojos recorrieron los números, una vez, 2 veces. El color desapareció de su rostro, dejando tras de sí una palidez cerosa. La arrogancia de su postura se derrumbó, reemplazada por un shock visible. Miró del pequeño trozo de papel al monitor, que todavía mostraba signos vitales que, aislados, no contaban toda la historia. Luego, miró el rostro de don Francisco, y por primera vez esa noche no vio un conjunto de datos, sino a un hombre al borde de la muerte. «Bicarbonato de sodio», ordenó, con la voz ronca, casi irreconocible. «Ahora, calculen la dosis de ataque. Necesitamos revertir esta acidosis antes de que su corazón se detenga». El equipo se movió como un organismo único y eficiente, una danza de manos hábiles y órdenes rápidas. Se llenaban jeringas, se reconfiguraban monitores, se puncionaban accesos. En medio de aquel huracán de actividad controlada, el doctor Arantes levantó la mirada. Sus ojos atravesaron la puerta de cristal y encontraron la figura inmóvil de Leo. El niño seguía allí, con el rostro presionado contra el cristal, un testigo silencioso del caos que sus palabras habían desatado. La mirada del médico, antes escéptica e irritada, ahora contenía una mezcla de asombro, vergüenza y una humildad que no sentía desde hacía años. La alarma más importante de aquella noche no había venido de su tecnología de punta, no había sonado en pitidos estridentes. Había llegado en el susurro asustado de un niño invisible en un pasillo oscuro. Las horas siguientes fueron tensas. El equipo luchó valientemente, administrando las soluciones que lentamente comenzaron a corregir el equilibrio químico en la sangre de don Francisco. Lenta, agónicamente, los números comenzaron a mejorar.
El tono azulado en las uñas del anciano retrocedió, dando paso a un rosa pálido y saludable. La respiración se volvió menos forzada. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol tocaron tímidamente las ventanas del hospital, don Francisco estaba fuera de peligro inmediato, estabilizado, vivo. La adrenalina bajó, dejando tras de sí un cansancio pesado y reflexivo. El doctor Arantes se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de su error y de la lección que había aprendido. Salió de la UCI con pasos lentos y caminó por el pasillo hasta el nicho donde Leo todavía estaba, ahora acurrucado y casi dormido, vencido por el agotamiento emocional. El médico se detuvo frente a él. El niño levantó la cabeza con los ojos asustados, esperando quizás una nueva reprimenda. Pero el doctor Arantes hizo algo que sorprendió a Leo más que cualquier grito. Se arrodilló. El gran e imponente jefe de la UCI se arrodilló en el suelo sucio del pasillo, poniendo sus ojos al mismo nivel que los ojos del niño. El olor a hospital y a café viejo emanaba de él, pero su expresión era completamente nueva. «Leo», dijo, y el uso de su nombre hizo que el niño contuviera la respiración. La voz del médico estaba embargada, despojada de toda su autoridad. «Yo te pido disculpas. Intentaste avisarme, viste lo que nadie más vio y no quise escuchar». Hizo una pausa, tragándose con dificultad el orgullo herido. «Salvaste de ese hombre. No fui yo, fuiste tú. Yo estaba equivocado». Leo solo observó, sin saber qué decir. No necesitaba una disculpa. Solo quería que el señor estuviera bien. Asintió levemente con la cabeza, aceptando no las palabras, sino la verdad en los ojos del médico. Aquella mañana, Leo no comió un sándwich frío a escondidas en el pasillo. El doctor Arantes lo llevó personalmente a la cafetería y se sentó con él mientras el niño tomaba un desayuno caliente, con huevos revueltos y pan con mantequilla. No lo hizo por lástima, lo hizo por respeto, y mientras Leo comía, el médico hizo una llamada al servicio social del hospital, no para deshacerse de un problema, sino para garantizar un futuro para un héroe. Leo había dejado de ser una sombra. Aquella noche había ganado un nombre, una voz y la promesa de un lugar seguro. Finalmente había sido visto. Aquella noche, en un frío pasillo de hospital, un médico aprendió que el diagnóstico más preciso no siempre viene de una máquina, sino de la mirada atenta de un niño al que el mundo se había olvidado de ver.